Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal de matemáticasyfísica.com. Hoy vamos a ver un nuevo video sobre distribución de frecuencias, pero esta vez con datos agrupados. Anteriormente ya habíamos hecho un video acerca de la distribución de frecuencias y pues la idea acá es nuevamente hacerlo, pero teniendo en cuenta los datos agrupados. Este va a ser nuestro primer video porque van a ver otros videos con respecto a este tema. La distribución de frecuencia de datos agrupados es una forma de organizar y mostrar datos cuando los valores se han agrupado en intervalos. Esto ayuda a resumir grandes conjuntos de datos y a identificar patrones o tendencias en ellos. Bueno, la distribución de frecuencia de datos agrupados es una forma de organizar datos numéricos en grupos o clases para facilitar su análisis. Veamos acá un ejemplo. Dice: una empresa de tecnología está realizando una encuesta para recopilar datos sobre el conocimiento y la percepción de la inteligencia artificial entre sus empleados. Se les pide a los empleados que califiquen su nivel de conocimiento sobre inteligencia artificial en una escala de 1 a 10, donde 1 significa ningún conocimiento y 10 significa experto en inteligencia artificial. La encuesta se realiza entre 100 empleados y los resultados se agrupan en intervalos de 2 puntos. Así tal y como nos aparece acá en pantalla, tenemos los resultados de la encuesta. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero vamos a identificar lo que tiene que ver con el rango, y el rango lo podemos hallar teniendo en cuenta el dato mayor restándole el dato menor que encontremos acá. Recordemos que estos datos fueron los resultados de la encuesta de conocimiento y percepción de inteligencia artificial. Entonces nuestro rango lo hallamos teniendo en cuenta lo que acabamos de decir, el rango mayor con respecto al rango menor. Recordemos que el rango en una distribución de frecuencias lo que hace es que nos permite identificar la amplitud total de los datos. En este caso, si yo resto 10, a 10 le resto 1, que sería el dato mayor, y le resto 1, pues el rango sería 9. Y este rango lo que nos va a permitir es identificar la medida que nos va a intentar identificar la dispersión de los datos, ya que esto nos va a indicar cuánto varían los valores en el conjunto de datos. Recordemos que cuando mayor sea el rango, mayor será la dispersión de los datos. Mientras un rango sea más pequeño, pues nos va a indicar una menor variabilidad en los datos. Después de haber hallado el rango, otro dato que necesitamos es lo que tiene que ver con la regla de Sturges. La regla de Sturges pues ya tiene una ecuación que en un próximo video veremos. Está relacionado con esta fórmula matemática que nos dice que K es igual a 1 más 3,322 por el logaritmo en base 10 de n, donde n viene siendo la cantidad de datos que tenga en la encuesta. ¿Quién viene siendo K? K es el número de intervalos que vamos a trabajar en nuestro ejercicio. Cuando hablamos aquí de la regla de Sturges, es importante identificar que en estadística pues hay varias ecuaciones o varias reglas que han implementado en diferentes momentos del estudio de la estadística con respecto a lo que tiene que ver con el número de intervalos que se va a realizar para hacer una distribución de frecuencias de datos agrupados. La regla de Sturges es lo que vamos a utilizar nosotros para poder trabajar lo que tiene que ver con nuestra distribución de frecuencias, aclarando que existen otras reglas, ¿no? Sin embargo, creo que es la que más se acomoda o la que más se utiliza en la parte de estadística. Esta ecuación, como la observamos acá, pertenece a la regla de Sturges, que es una regla empírica en estadística para determinar el número óptimo de clases o el número de intervalos preferiblemente cuando se aplican en un histograma, cuando se agrupan los datos en intervalos. Esta regla realmente lo que establece es que el número de clases, o sea K, el número de clases, debe aproximarse a un entero más cercano, y esto nos va a permitir identificar el tamaño de la muestra, ¿sí? Aplicando esta ecuación, ¿sí? Por lo general lo que nos dice esta regla es que después de resolver de acuerdo al número de datos que tenga, resolver este ejercicio, como por ejemplo acá, yo sé que el número de datos es 100, el logaritmo en base 10 de 100 pues es 2 por 3,322 va a ser 6,642, más 1 va a ser 7,642. Quiere decir que esa regla me dice es que aproxime al valor más cercano, puede ser a 8 o puede ser incluso, en algunos libros determinan que ojalá fuera un número impar. En esencia, esta regla de Sturges lo que nos permite es determinar el número óptimo de intervalos en un histograma. Y es una regla que nos facilita la visualización de la distribución de los datos, teniendo en cuenta ese análisis. O sea, nos va a permitir identificar la cantidad de números de intervalos que debe tener en un momento determinado una distribución de frecuencias en un histograma.
Y tenemos otro que es la amplitud. La amplitud lo llevamos teniendo en cuenta el rango dividido por nuestro número de intervalos. Entonces mencionemos quiénes van a ser cada uno de nuestros datos. R es el rango, que ya lo dijimos anteriormente, que es la distancia mayor o la medida mayor restándole la menor de la recolección de datos que tengamos. La K, que va a ser el número de intervalos, y la A, que es la amplitud de nuestro intervalo. Entonces veamos acá una mejor manera de visualizar los datos y teniendo en cuenta la información que nos suministran con respecto a la encuesta que se hizo a los empleados sobre su conocimiento de inteligencia artificial, de lo cual tenemos que 5 empleados calificaron su conocimiento como 1 a 2, 12 empleados calificaron su conocimiento como 3 a 4, 20 empleados calificaron su conocimiento como 5 a 6, 30 empleados calificaron su conocimiento como 7 a 8 y 33 empleados calificaron su conocimiento como de 9 a 10, o sea que tienen un buen conocimiento con respecto a lo que es el tema de inteligencia artificial, de acuerdo a la encuesta realizada por la empresa. Entonces nos valimos de esta información, que es del mismo cuadro anterior, pero acá lo representamos con colores para poder identificar de una mejor manera los datos que nos están pidiendo acá. Entonces simplemente si yo quisiera identificar la cantidad de empleados que calificaron su conocimiento de 1 a 2, pues simplemente busco todos los que tienen 1 o 2 en esta tabla de datos. Y cuando voy y reviso esta tabla de datos me encuentro que son 5. De ahí es que sacamos esta información, ¿sí? O sea, hicimos el conteo de esta manera, observando en la tabla qué personas habían contestado su conocimiento bajo, en este caso de 1 a 2, y los identificamos en esta tabla, ¿no? Entonces, de la misma manera lo hicimos para los empleados que tienen un conocimiento de 3 a 4. Entonces, si identificamos los que tienen un conocimiento de 3 a 4 que fueron evaluados, pues encontramos que hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 personas que en este caso fueron los empleados que calificaron su conocimiento de 3 a 4. Y así sucesivamente fue lo que hicimos para poder identificar la cantidad de empleados y sacar esta información. Teniendo ya esta información, lo podemos llevar a una tabla de datos, donde podemos identificar de una mejor manera cómo fue que hicimos nuestro conteo. Entonces, una forma de poder hacer el conteo es anexando la información como tal y como aparece aquí en la tabla. Entonces voy identificando, cuando vea uno, pues voy señalando, voy armando de pronto algún tipo de figura. En este caso estamos armando figuritas cuadrados y con líneas para poder identificar o poder contar más bien la cantidad de personas que se encuentran en cada uno de los diferentes niveles de conocimiento, en el caso de la inteligencia artificial para nuestro ejemplo. Entonces esta es una forma como podemos identificar los datos. Es importante aquí manifestar que la mayor parte de los errores que uno encuentra cuando va a hacer un tipo de ejercicios relacionados con la distribución de frecuencias está en el conteo. Las personas cometen el error acá y por eso muchas veces la información no les da o el resultado no les da, porque es simplemente de observación o no logran identificar muy bien o sacar los datos con respecto al conteo. Por eso es importante recalcar en esto. Me estoy tomando la molestia para decirles que la mayor parte de los errores de los estudiantes cuando realizan un tipo de ejercicio sobre distribución de frecuencias de datos agrupados, por lo general su error lo tienen en el conteo. Entonces nuestra recomendación es que inicialmente hagan el conteo de forma sencilla, tomando los datos, yéndose suave en este proceso, porque es el proceso que hace cometer errores, ¿sí? Una vez sacados los datos, pues ya es más fácil resolver este tipo de ejercicios. Incluso podemos llevar la información solo en una tabla, tal como aparece aquí en la pantalla, donde solo tengamos esos dos datos. El nivel de conocimiento en este caso para el ejemplo de inteligencia artificial y la frecuencia absoluta de acuerdo a los datos ya seleccionados o ya escogidos. Podemos identificar los datos de dos maneras, así puntualmente como lo tenemos registrado en esta tabla, donde decimos que 5 empleados calificaron su conocimiento de 1 a 2 y tenemos la medida de 1 a 2, 12 empleados calificaron su conocimiento como 3 a 4, tal y como nos aparece aquí en la tabla, 12 empleados calificaron su nivel de conocimiento como 3 a 4 y así sucesivamente, porque también podríamos hacerlo en forma de intervalos, pero aclaremos aquí algo. Cuando nosotros lo hacemos así puntualmente, la recomendación es que la gráfica que se haga para este tipo de ejercicios sea una gráfica de barras, mientras si lo hacemos a nivel de intervalos, tal y como nos aparece acá, diciendo ya de dónde a dónde va, pues la recomendación es que el tipo de gráfica que se haga para este tipo de ejercicios sea un histograma. Observemos que aquí sí ya manejamos el concepto de intervalo,
de dónde a dónde irían los datos. Entonces aquí nos dice que para esta tabla, por ejemplo, nos diría que son todos los empleados que van hasta 2, hasta su nivel de conocimiento 2. Aquí arranca de 2 y va hasta 4, o sea, más de 2, un poquito más de 2 y va hasta 4, y así sucesivamente. Este tipo de tablas me permite identificar los datos de una mejor manera, como lo dije ya anteriormente, en un histograma, que es, digamos, la forma como deberíamos representarlo. Pero para nuestro ejercicio lo vamos a hacer puntualmente en este momento. Entonces, algo importante que debemos hallar cuando tenemos este tipo de tablas es lo que está relacionado con la marca de clase. Cuando vamos a hablar de distribución de frecuencias de datos agrupados, es importante hallar la marca de clase. ¿Y cuál es la marca de clase? Pues es el punto medio de cada intervalo en una distribución de frecuencia de datos agrupados. Lo que quiere decir es lo siguiente: la marca de clase, ¿qué viene siendo? Pues viene siendo la semisuma de los datos que encontramos aquí en nuestros intervalos. Una forma de calcularlos haciendo la suma y dividiendo por 2. ¿De qué? De estos datos. 1 más 2 dividido 2, o sea que mi marca de clase es 1.5. Si observamos, ese es el dato que tenemos registrado aquí en la tabla para nuestro x1. Si queremos hallar cada uno de estos datos, pues simplemente hacemos la semisuma. 3 más 4, 7, 7 sobre 2, 3.5, que sería el dato que encontramos acá. Una forma como normalmente identificamos la marca de clase en estadística es con esta X y una barrita encima. Normalmente se lee así, X barra, que también se utiliza para hallar la mediana en estadística. Sin embargo, como marca de clase es una forma de identificarlo en los datos. Y nuestra frecuencia absoluta por lo general está relacionada con la frecuencia f sub i. Es una forma de identificar en las tablas lo que está relacionado con la frecuencia absoluta. En algunos libros aparece como f sub a, y pues eso depende del libro o del autor. Y en algunos videos yo también lo manejo como f sub a o f sub i, no importa, es simplemente una notación simbólica para referirnos a este tema. Veamos por acá también otro tipo de frecuencia que encontramos acá, que es la frecuencia relativa. Previamente ya habíamos identificado cómo se hallaba la frecuencia relativa en un video anterior. Decíamos que la frecuencia relativa es la proporción o porcentaje de veces que ocurre un valor específico en un conjunto de datos. Nosotros, ¿cómo podemos calcular la frecuencia relativa? Simplemente encontramos que la frecuencia relativa está dada por la frecuencia absoluta sobre el número de datos. Tal y como lo dije anteriormente, podemos hallar la frecuencia relativa como h sub i o como f sub r, ¿sí? Depende del autor. En los libros puede aparecer como h sub i o f sub r. ¿Y cómo podemos calcular esta frecuencia relativa? Pues ya lo dijimos, teniendo en cuenta la frecuencia absoluta dividido por ¿qué? Por el número de datos. En este caso, para nuestro ejemplo que tenemos acá, fueron 100 las personas encuestadas, que van a ser el número de datos. O sea, la forma como calculé esta frecuencia relativa fue dividir 5 sobre 100, o sea 0,05, 12 sobre 100, 0,12, 20 sobre 100, 0,20, 30 sobre 100, 0,3, 33 sobre 100, 0,33, que es exactamente la división de que la frecuencia absoluta sobre el número de datos, en este caso las 100 personas que fueron encuestadas. Matemáticamente, ¿cómo me hubiera quedado esa explicación que acabé de decir? Pues simplemente reemplazo en la ecuación 5 sobre 100 y eso me da 0,05, que es el dato que me aparece aquí en la frecuencia relativa 1. Y hubiera podido hacerlo para cada una de estas frecuencias, ¿no? Simplemente reemplazo, hago la división y me encuentro y lo paso o lo traslado a la tabla. Y la forma como nosotros trabajamos esta información en nuestras tablas. Bueno, ahora vamos acá lo que tiene que ver con la frecuencia relativa porcentual, que es la frecuencia relativa expresada como un porcentaje. Se calcula multiplicando la frecuencia relativa por 100. Simplemente lo vamos a ver representado aquí en nuestra tabla, que es nuestra frecuencia relativa porcentual, normalmente definida como h sub i porcentajes. Y es pasar esta frecuencia relativa que se encuentra en forma decimal a forma de porcentaje. ¿Cómo lo hago? Pues utilizo recordemos que nosotros hallamos nuestra frecuencia relativa teniendo en cuenta esta ecuación, la frecuencia absoluta sobre el número de datos, o lo que normalmente también llamamos la muestra. Adicional a eso, pues si vamos a hallar la frecuencia relativa a 1, pues ya sabemos que nuestra frecuencia relativa a 1 es 5 sobre el número de datos, que en este caso son 100 datos, 5 sobre 100, eso me da 0.05. Cuando yo tengo esta frecuencia en forma decimal, una forma de calcular la frecuencia relativa porcentual es multiplicando esto por 100. Al multiplicar esto por 100, pues simplemente me da 5. ¿5 qué? 5%. Y ahí calculé nuestro porcentaje.
De igual manera para cada una de estas frecuencias. Si lo hago para la frecuencia 2, pues ya sabemos que la frecuencia es 2, es 12 sobre 100, la cantidad de datos, este número de datos, que es 0,12, y si lo multiplico por 100, me da que es el 12%. Para este problema en especial, pues como coincide el número 100 con la cantidad de datos, se puede confundir de que pasé el número simplemente llevando el número a porcentaje, pero no es así. Recuerden que primero tengo que calcular la frecuencia relativa. En este caso, la frecuencia relativa coincide de que la cantidad de datos que tiene el problema son de 100. Entonces, al dividir 20 sobre 100, pues me da 0,2. Y al multiplicar 0,2 por 100, pues me da 20. En este caso, 20%. Pero es importante aclarar que no es que estemos pasando los datos de acá a llevarlos a porcentaje. Es porque coincidencialmente nuestro problema también tiene 100 datos. Bueno, veamos acá otro tipo de frecuencia, que es la frecuencia absoluta acumulada. Ya la habíamos visto previamente, lo que tiene que ver con la frecuencia absoluta acumulada, en un video que encontramos ya aquí en el canal sobre distribución de frecuencias, a los cuales los invito para que podamos entender mejor este tema que estamos trabajando acá. Sin embargo, pues aquí lo reforzamos. Dice acá, la frecuencia absoluta acumulada es la suma acumulativa de las frecuencias absolutas de los valores de un conjunto de datos. Entonces, sencillamente lo que tenemos aquí es que nuestra frecuencia acumulada, que se denomina f sub i, pero f mayúscula, es simplemente la suma de ¿qué? De cada una de las frecuencias que se llevan en la frecuencia absoluta. Recordemos que nuestra frecuencia absoluta 1 es 5, pues su frecuencia acumulada 1 va a ser 5. Y si nuestra frecuencia absoluta es 12, pues ya nuestra frecuencia acumulada va a ser la suma del 5 que llevaba más este 12, entonces encontramos que es 17. De igual manera para cada uno de los datos. Frecuencia acumulada 3 va a ser 17 más 20, o sea 37. La frecuencia acumulada 4 va a ser 37 más 30, 67. Y la frecuencia acumulada 5 va a ser 33 más 67, o sea 100. Que es exactamente el valor de la muestra para este problema. Es exactamente el mismo número que tenemos en la muestra. Estos datos que estamos calculando obviamente corresponden a nuestro análisis de distribución de frecuencias para este problema en especial. Bueno, veamos acá otra información que está relacionada con la frecuencia relativa acumulada, que es diferente a la frecuencia absoluta acumulada. Aquí estamos hablando de la frecuencia relativa acumulada, que viene siendo pues la suma acumulada de las frecuencias relativas de los valores de un conjunto de datos. También lo podemos hallar. Son datos que muchas veces no los manejan, pero es importante saber que se puede calcular. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, ¿qué vendría a ser? Pues la suma de las frecuencias relativas. En este caso sería nuestra frecuencia relativa, al sumarla 0,5 con 0,11, 0,17, 0,17 con 0,20, 0,37, 0,37 con 0,30, 0,67 y 0,67 con 0,33, me da 1, que esa vendría a ser nuestra frecuencia relativa acumulada. De igual manera, podemos calcular que nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada, o sea, teniendo en cuenta el porcentaje, ¿qué vendría a ser? Pues la suma acumulada de las frecuencias relativas porcentuales de los valores de un conjunto de datos. En este caso, la tabla se nos crece más, estamos hablando de la frecuencia relativa porcentual, y lo que sumamos es las frecuencias porcentuales. O sea, cada una de estas frecuencias por separado podemos tener las frecuencias acumuladas de cada una de ellas. En este caso, la porcentual pues viene siendo la sumatoria del 5 más 12% del segundo dato que tenemos acá, entonces sería 17%, más si sumamos al 17% el tercer dato de la frecuencia relativa porcentual, tenemos 37%, más si a ese 37% de nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada le sumamos el dato de la relativa porcentual, que es 30, me da 67%, y si le sumo el 33% me da un 100%, que vendría a ser nuestra frecuencia relativa porcentual acumulada. De esta manera es que calculamos estos datos. Aquí es importante también tener en cuenta que normalmente en las tablas también me aparece estos tres datos adicionales que tienen que ver con el dato de la frecuencia absoluta, que es la suma de cada una de las frecuencias y corresponde exactamente al número de datos que tenemos del problema. O sea, nuestra muestra corresponde exactamente al número de datos que tenemos en el problema. El otro dato que normalmente aparece es el de la frecuencia relativa, que la sumatoria de cada una de estas frecuencias relativas nos da siempre 1. Y la sumatoria de cada una de las frecuencias relativas porcentual, que al realizar su suma nos da el 100%. Estos tres datos, por lo general, aparecen también en las tablas de distribución de frecuencias de datos agrupados. Bueno,
yo creo que hasta aquí pues dejamos el problema. Aquí simplemente les voy a dejar un ejercicio por si decides realizarlo como siempre. Y pues nos veremos en una próxima ocasión. Muchas, pero muchas gracias.